Encuentra el hogar para tu niño interior. Modelos de nuestra personalidad. En la superficie de nuestra conciencia, los problemas que afrontamos nos suelen parecer intrincados y difíciles de resolver. A veces también nos resulta complicado comprender cómo actúan, se comportan y se sienten otras personas. Nos falta una visibilidad adecuada, una perspectiva que nos permita ver cómo o qué sucede en nuestro interior o en el de las otras personas. Pero lo cierto es que la psique humana no tiene una estructura tan sofisticada. Simplificándola, cabe afirmar que se divide en distintos componentes de la personalidad. Están los componentes infantiles y los adultos, pero también está dividida en un plano consciente y un plano inconsciente. Si conocemos esta estructura de la personalidad, podremos trabajar de forma consciente sobre ella y solucionar muchos de estos problemas que antes se nos antojaban irresolubles. A lo largo del libro te explicaré cómo funciona. Como ya he indicado antes, el niño interior no es más que una metáfora para referirme a los componentes del plano inconsciente de nuestra personalidad que se crearon durante la infancia. Es al niño interior a quien se le atribuye nuestra vida sentimental, miedo, dolor, luto, ira, pero también alegría, felicidad y amor. El niño interior aglutina tanto improntas negativas y tristes como positivas y alegres. Este libro te ayudará a conocerlas en detalle y trabajar con ellas. Junto al niño interior se encuentra nuestro yo adulto, que podríamos denominar el adulto interior. Se trata de una entidad psíquica que abarca nuestro intelecto racional, es decir, la capacidad de pensar, el raciocinio. Desde nuestro yo adulto tenemos la capacidad de asumir responsabilidades, planificar, actuar con vistas al futuro, apreciar y comprender interrelaciones y dependencias, sopesar riesgos y también regular la actividad del niño interior. El yo adulto actúa de forma consciente e intencionada. Lo cierto es que Sigmund Freud fue el primero que compartimentó la personalidad dividiéndola en varios componentes. Lo que la psicología moderna conoce como niño interior o el yo de la infancia era para Freud el ello. El propio Freud bautizó al yo adulto como el yo y además también describió la existencia del superyo. Este último componente es una especie de instancia moral que albergamos dentro de nosotros. En la psicología moderna se define como el yo de los padres o el crítico interior. Cuando asumimos la postura de nuestro crítico interior, mantenemos con nosotros mismos un diálogo interno que puede asemejarse a este. Deja de comportarte así, que pareces tonto. No sirves para nada. Qué inútil eres. Te pongas como te pongas, no lo conseguirás jamás. Los enfoques terapéuticos más novedosos, como la terapia cognitiva centrada en esquemas, subdividen esos tres componentes básicos en diferentes subcomponentes, como por ejemplo el niño interior herido, el niño interior feliz, el niño interior furioso, el yo padre benevolente o el yo padre castigador. Schulz von Thun, el célebre psicólogo de Hamburgo, identificó una larga serie de subpersonalidades que habitan en el interior del ser humano y acuñó el concepto de equipo interno.
Sin embargo, en este libro me gustaría que las cosas fuesen lo más simples y pragmáticas que sea posible. Si trabajamos con muchos componentes distintos del subconsciente simultáneamente, pronto se volverá todo complicado, engorroso y fatigoso. Por eso me voy a ceñir exclusivamente al niño interior feliz, al niño interior herido y al adulto interior o yo adulto. De acuerdo con mi experiencia, estas tres instancias serán más que suficientes para resolver los problemas. Los conceptos niño interior feliz y niño interior herido los voy a sustituir, no obstante, por niño de la luz y niño de las sombras, respectivamente. Se trata de denominaciones más bonitas y mucho más fáciles de recordar. En realidad no son de mi propia cosecha, sino que proceden del trabajo de mi vieja amiga y colega Julia Tomuschat, que publicó su obra Das Sonnenkind-Prinzip en 2016. Un libro que os recomiendo encarecidamente. Tanto el niño de la luz como el niño de las sombras son expresiones de ese componente de nuestra personalidad que conocemos como niño interior y que representa al subconsciente. En sentido estricto, lo cierto es que solamente hay un niño interior, es decir, un subconsciente. Además, ese niño interior que albergamos no siempre es una sensación inconsciente. En cuanto nos ocupamos de él o ella, salta y aparece en el plano consciente. Cuando hablamos del niño de las sombras o de la luz, nos referimos a distintos estados del plano consciente. Esta diferenciación tiene un fundamento principalmente pragmático, no científico. A lo largo de los muchos años que llevo trabajando como psicoterapeuta, he ido desarrollando una estructura para la resolución de problemas que se sirve de esas metáforas. La del niño de la luz y la del niño de las sombras, que te ayudarán a solventar casi todos tus problemas. Esa limitación del casi se refiere concretamente a todos aquellos problemas cuya solución esté fuera de tu alcance. Ahí figuran reveses del destino como la enfermedad, la muerte de un ser querido, las catástrofes naturales, los delitos o actos violentos y las agresiones sexuales. Ahora bien, siempre con limitaciones, conviene mencionar aquí que la manera de sobrellevar y superar esas desgracias también depende en buena medida de la personalidad de las víctimas que las sufren. Naturalmente, las personas que ya han de sufrir calamidades así tenían que luchar a brazo partido contra su niño de las sombras. Lo tendrán más fácil que aquellas otras que cuenten con un niño de la luz fuerte y firme. En este sentido, también las personas que han sufrido pérdidas y daños causados por fatalidades del destino, como los que acabamos de mencionar, podrán encontrar ayuda útil en este libro. Sin embargo, para quienes resultará más beneficioso será para esas personas que sufren de problemas cocinados en su propia casa, por así decirlo. Es decir, en sentido amplio, todos los problemas que están dentro de su esfera de responsabilidad. Problemas en sus relaciones interpersonales, pero también perturbaciones depresivas, estrés, temor al futuro, falta de alegría de vivir, ataques de pánico, conductas compulsivas, etc. Y es que todos estos problemas tienen su raíz originaria en las improntas que han dejado marcado a nuestro niño de las sombras. Con otras palabras, a la estima que sentimos por nosotros mismos. El niño de las sombras y el niño de la luz.
cómo nos sentimos y qué sensaciones podemos percibir o qué sensaciones echamos de menos o consideramos insuficientes en nuestras vivencias, depende en gran medida de nuestro temperamento innato y de las experiencias que hayamos acumulado durante la niñez. Aquí ejercen un poderoso influjo nuestros dogmas inconscientes. En el campo de la psicología se entiende de un dogma o que un dogma es una creencia muy honda de raíces muy profundas que manifiesta una postura sobre nosotros mismos o sobre nuestras relaciones interpersonales. Muchos dogmas se crean en el transcurso de los primeros años de vida a través de la interacción entre el niño y sus figuras de apego más cercanas. Un dogma interior puede ser un lema tan sencillo como «estoy muy bien», o por el contrario, «no estoy nada bien». Por regla general, mientras discurre nuestra infancia primero y el resto de la vida después, interiorizamos dogmas positivos y también dogmas negativos. Los que son de naturaleza positiva, como ese «estoy muy bien», aparecen como fruto de situaciones en las que nos sentimos arropados, acogidos y apreciados por las figuras más importantes hacia quienes tenemos apego. Nos fortalecen. Y por otro lado, los dogmas negativos del género de «no estoy nada bien» surgen de situaciones donde sentimos que no encajamos, hacemos algo mal o somos rechazados. Esos dogmas nos debilitan. El niño de las sombras abarca nuestros dogmas negativos, todas esas creencias negativas y los sentimientos dolorosos que son su resultado: tristeza, miedo, impotencia, desamparo o ira. Como contraposición a estas sensaciones aparecen las conocidas como estrategias de autodefensa, estrategias que adoptamos para protegernos, que hemos concebido para contrarrestar esos sentimientos o, aún mejor, para evitar percibirlos en absoluto. Veamos algunos ejemplos típicos: replegarse, buscar la armonía a toda costa, optar por el perfeccionismo, ser propensos a atacar a los demás o a asumir el poder o el control. Más adelante analizaré en profundidad los dogmas, los sentimientos y las estrategias de autodefensa. Por el momento basta con que comprendas que el niño de las sombras personifica esa parte de tu autoestima que se siente herida y en consecuencia frágil. Frente a esto, el niño de la luz representa nuestras improntas y sentimientos positivos. Es la personificación de todo cuanto haría feliz a un niño. Espontaneidad, ansia de vivir aventuras, curiosidad, desprendimiento, vitalidad, dinamismo y alegría de vivir. El niño de la luz es una metáfora de la parte intacta de nuestra autoestima. Incluso las personas que acarrean una mochila muy pesada por lo que han vivido en su niñez tienen también componentes perfectamente sanos en su personalidad. Dentro de sus vidas suceden situaciones en las que no sobrereaccionan y conocen momentos de júbilo, así como otros en que se sienten curiosos o juguetones. Momentos en los que se imponga el niño de la luz. De otras maneras, si es cierto que la parte luminosa brilla en menos ocasiones y con menos intensidad que la deseable para quienes han sufrido infancias caracterizadas por la dureza. Por eso en este libro nos dedicaremos a fomentar el ahínco, la labor del niño de la luz y a consolar al niño de las sombras, para que se sienta atendido, pueda tranquilizarse y dejar suficiente espacio libre a su hermano luminoso. Debería estar bien claro, ya que quien nos causa problemas en la psique es ese componente de oscuridad, sobre todo cuando permanece en el inconsciente y pasa totalmente desapercibido. Te lo voy a explicar una vez más
con otro ejemplo de Mijael y Sabine. Cuando Mijael observa su comportamiento con la perspectiva de un yo adulto, es perfectamente consciente de que con frecuencia sus reacciones son exageradas. Por ese motivo, ya se ha propuesto en varias ocasiones frenar y apaciguar su ira. A veces incluso lo consigue, pero en la mayoría de ocasiones no. La razón de que sus buenas intenciones tengan unos resultados tan limitados es que su yo adulto interior, es decir, su raciocinio consciente, no está informado sobre las heridas que están abiertas en su niño de las sombras. Por eso el adulto interior es incapaz de influir sobre el niño de las sombras. Como resultado, el componente racional de su psique carece de control sobre sus sentimientos y su conducta, que son impulsados por el niño de las sombras. Si Mijael desea controlar eficazmente sus ataques de ira, tendría que conocer qué vínculo existe entre la conducta de Sabine y el dolor que le provocó su madre durante la niñez. Tendría que reflexionar, pensar que su niño de las sombras lleva consigo una herida aún sin curar, que le duele cada vez que considera que no se le concede el respeto debido. A partir de ese momento, su yo adulto podría calmar al niño de las sombras de una forma similar a la que sigue. Atiende, si Sabine se ha olvidado de comprar las salchichas, no es porque no te quiera, ni porque no se tome en serio tus gustos y deseos. Sabine no es mamá. Y al igual que te pasa a ti, Sabine no es perfecta. Así que es normal que se le olviden las cosas de vez en cuando. Incluso esas salchichas que tanto te gustan. Si Mijael lograse distinguir conscientemente entre el niño de las sombras y el componente adulto que alberga en su seno, no habría interpretado el olvido del embutido como una falta de respeto y cariño por parte de Sabine, sino como un accidente, un fallo humano sin más relevancia. Con esa pequeña corrección de su percepción, no se habría despertado ese acceso de furia. Así que si Mijael aspira a suprimir sus ataques de ira, debe dirigir la mirada de su conciencia hacia su niño de las sombras y las heridas que éste ha sufrido. Y tiene que aprender a ponerse de forma consciente en el lugar del yo adulto benevolente, sensato y prudente, capaz de reaccionar con mesura y cariño ante los impulsos y arrebatos del niño de las sombras, en lugar de hacer recaer su irritación sobre la pobre Sabine. Encuentra el hogar para tu niño interior.